Ustedes estuvieron leyendo algo del apunte, el apunte ese que dice unidad 3 transistores. Ahí arranca, cuando ve las configuraciones del transistor, arranca primero con colector común. Vamos a ver de qué se trata colector común. Estamos hablando de transistor. Vamos a dibujar un transistor NPN. El NPN era con la flechita para afuera. Esto acuérdense que se lo llama base. Esto se lo llama, el que está acá, se lo llama el colector. Donde está la flechita se lo llama emisor. Y yo voy a tener siempre, cuando es un colector común, tengo que tener siempre una resistencia acá. Y el colector, por lo general, va directamente a la fuente. Cuando es un colector común, yo acá tengo la entrada, fíjense, ahí va a estar la tensión de entrada, y la salida la voy a tener acá. Algunos me preguntan con bastante criterio por qué se lo llama colector común si yo la salida la tengo en el emisor. Porque después cuando veamos emisor común al revés, ¿por qué se le llama emisor común si yo la salida la tengo en el colector? Común significa porque el colector es común tanto a la entrada como a la salida. Claro, así como está dibujado no se ve mucho. Vamos a ponerle una fuente acá. Le ponemos la fuente. ¿Y a qué se refiere con común? Ahora vamos a ver. Esto es positivo y esto es negativo. ¿A qué se refiere con común? Fíjense en que mi tensión de entrada yo la tengo aplicada entre la base y la fuente. Y mi tensión de salida yo la tengo aplicada entre el emisor y la fuente. Lo que es común para los dos, tanto para la entrada como para la salida, es la fuente, el negativo. Y yo el colector lo tengo conectado directamente a la fuente. Y ustedes me dirán, bueno, pero es común acá la masa. Tanto la entrada como la salida tienen de común la masa, y el colector está en el positivo, no está en la masa. Pero lo que se tiene en cuenta en esto es el camino de alterna. Nosotros primero vamos a trabajar lo que se llama la polarización de continuo. O sea, cuando le ponemos tensión continua, una pila acá, ¿qué es lo que pasa con el transistor? Pero el transistor, para que tenga algo de gracia, su finalidad, digamos, tiene que funcionar en alterna. Para que amplifique, cuando amplifica una señal. La señal es siempre alterna. Entonces, después más adelante de que veamos cómo se polariza, polarizar significa darle los valores correctos de tensión para que funcione bien ese transistor, se lo tenemos que dar con una tensión continua. Le tenemos que dar un valor determinado en el conector, un valor determinado en el emisor y en la base. Una vez que está bien polarizado, que el transistor, digamos, está como tiene que estar para empezar a funcionar, le damos señal. Una vez que le damos señal a la entrada, vamos a tener una ganancia a la salida, o algo a la salida. Eso va a ser alterna. O sea, la señal es siempre alterna. Es una tensión fluctuante, no es una tensión fija, si no, no tiene mucha gracia. Es una tensión que varía en el tiempo. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que en alterna, ustedes habrán visto de años anteriores que el capacitor en alterna se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Sí, creo que vimos eso. Sí. Bueno, el capacitor en alterna tenemos en claro eso. Funciona como si fuera un cable, podríamos decir.
a determinada frecuencia, no en toda la frecuencia, pero a determinada frecuencia el capacitor funciona como si hubiera un cable, un cortocircuito. Bueno, una pila, una batería, una fuente es como si fuera un condensador gigante. De hecho, ustedes cuando armaron una fuente en cuarto, vieron que a la salida de la fuente hay capacitores grandes. O sea, nosotros cuando hablamos acá que ponemos esto, está bien, es una fuente, una pila, lo que sea, pero para lo que es alterna, esto es un cortocircuito. Es como si este punto estuviera unido con este. Entonces, yo acá puedo unir en alterna. En alterna esto funciona así. Yo tengo un cortocircuito entre el positivo y negativo de la fuente. En alterna es como un cable. Entonces ahora sí ven que el colector es tanto parte del circuito de entrada como el de salida. Ven que acá tengo la entrada que va entre acá y el colector, porque va unido con un cable acá, y la salida lo mismo, está entre este punto y el colector. O sea, por eso es que se le dice colector común, porque para el colector es el punto en común que hay para la señal de entrada y de salida. ¿Quedó claro? ¿Se entendió la idea? ¿O no? Parece que no. ¿Sí? Bueno, eso nada más que para dar una introducción. ¿Por qué se le dice colector común? Nada más que para eso. Ahora, al funcionamiento en sí. El colector común tiene la característica de que yo lo que voy a tener acá en la entrada va a ser lo mismo que tengo en la salida. Eso es como lo que estábamos hablando recién de ganancia, atenuación, qué sé yo. O sea, la ganancia va a ser igual a 1. Si yo acá tengo una señal de 1 volt, a la salida voy a tener una señal de 1 volt. Vamos a verlo así. Tengo así, a la entrada 1 volt, a la salida 1 volt. Supónganse que yo esto lo polarizo, yo acá le pongo una pila, acá no está dibujado, ¿no? Pero supónganse que yo acá le pongo una tensión, no sé, vamos a darle un valor cualquiera. Supónganse que yo acá en la base le pongo 5 volt. A ver, voy a ver si cambio de... ¿Ustedes vieron un colector común en otros años? ¿Se acuerdan de algo? En quinto, ¿se acuerdan de algo? Sí. ¿Esto que le estoy diciendo le suena o es como si estuviera hablando chino? A mí me suena un poco. Suena un poco. Bueno, entonces, yo acá en la base tengo 5 volt. A ver, díganme ustedes cuánto, si yo acá en la base tengo 5 volt y acá tengo 0, porque esto es masa, 0 volt. Por ahora no importa lo que tengo acá, pero pónganle que tenga 10 volt para poner cualquier valor. Bueno, si yo acá en la base tengo 5 volt, a ver, ¿quién me dice cuánto voy a tener en el emisor? Qué silencio. 5 volt. Estamos hablando de tensión continua. Yo ya no estoy hablando de señal, ¿eh? No estoy hablando de señal. Estoy hablando de tensión continua. Fíjense en que yo acá tengo un diodo. Entonces, entre acá y acá me van a caer... 4,3. Exactamente. 4,3. Yo lo que estoy dibujando ahora en rojo es las tensiones en continua. Entonces, yo acá tengo 5, me cae 0,7, acá en el emisor voy a tener 4,3 volt. Perfecto. Bueno, vamos a ver esto, cómo funciona con lo que les dije yo antes de que si yo pongo una señal de 1 volt a la entrada, tengo una señal de 1 volt a la salida. Bueno, vamos a dibujar acá una señal que sería así. Ay, más o menos.
Supónganse que tiene 1 volt pico. Entonces, yo tengo esto polarizado. ¿Polarizado qué significa? Que tengo los valores de continua. Como que el transistor está preparado para arrancar a funcionar. El transistor está preparado para arrancar a funcionar. Cuando le meto una señal, con estos valores de continua, empieza a moverse según la señal. Entonces yo esto de continua acá, 5 volt lo dejo fijo. Esos 5 volt no se mueven. Pero le voy a superponer esta señal de 1 volt. Se la voy a superponer acá a la entrada. ¿Está? Entonces, cuando esta señal está en 0, 0 más 5, nada, 5 volt, queda todo como estaba. Esto empieza a subir hasta el pico, que es un pico de 1 volt, y en ese momento, cuando llega acá, ¿cuánto voy a tener en la base? ¿Quién se anima? 6 bolas. 6 volt, exactamente, porque a los 5 fijos que tenía antes se le suma la señal se le suma la señal de 1 volt. Entonces en ese momento, en el pico, ahí, yo acá en la base tengo 6 volt. ¿Y cuánto voy a tener acá en el emisor? 5,3. Exactamente, siempre voy a tener lo mismo que tengo en la base, menos 0,7, 5,3. Perfecto, bueno, la señal sigue pasando, variando en el tiempo, digamos, baja, van bajando los valores hasta que vuelve a llegar a 0, o sea que acá en la base otra vez vuelvo a tener 5 volt, pero ahora se hace negativa. Entonces le voy a restar 1 volt. Entonces acá en la base 5 menos 1, acá en la base voy a tener 4 volt. Menos 0,7, acá voy a tener 3,3 volt. Entonces yo a la salida voy a tener esta misma señal que tengo a la entrada, que acá estaba centrada en 5 volt, la voy a tener centrada en 4,3 volt, pero la señal sigue siendo de 1 volt para arriba y 1 volt para abajo. Lo voy a poner acá. Yo acá, el 0 de alterna, como va a estar superpuesto, yo esto lo llamo la tensión de entrada. El 0 de alterna, como va a estar superpuesto a los 5 volt, yo acá en el 0 tengo 5 volt. Y a la salida voy a tener, salió medio feo, voy a tener la misma señal, pero lo único que el 0, en vez de estar en 5, lo voy a tener en 0,3. Pero yo voy a seguir teniendo 1 volt para arriba y 1 volt para abajo. O sea, la señal de alterna va a ser exactamente igual. Supónganse que yo acá a la salida le meto un capacitor. Si yo a la salida le meto un capacitor, a esto le voy a poner, ¿qué nombre le puedo poner? Si a este le puse tensión de salida, a este le puedo poner, qué sé yo, tensión de salida 2. Si yo le pongo un capacitor, yo acá le saco la continua. Eso creo que también lo deben tener de años anteriores. El capacitor me bloquea la continua y solamente funciona como un cortocircuito, solamente me deja pasar la alterna. Entonces, de todo lo que tengo acá, me va a dejar pasar nada más que la alterna. Entonces, los 4,3 volt de continua no los voy a tener ahí en BS2. Yo acá sí voy a tener 0 volt y voy a tener mi señalita de 1 volt pico a pico. Con esto que les quiero decir, que la señal, que es lo que nosotros vemos que amplifica o atenúa o lo que sea, la señal en este caso va a ser igual a la salida que a la entrada. Si bien en un caso va a estar montada arriba de una continua de 5 volt y en otro caso montada una continua de 4,3 volt, bueno, yo cuando le pongo el capacitor que me saca toda la continua y me queda nada más que la señal pura, me va a quedar una señal
de un volt pico a pico, una senoide. Perdón, pico a pico no, pico a pico serían 2 volt, uno para arriba y uno para abajo, un volt pico. Bueno, me van siguiendo, ¿verdad? Ustedes me interrumpen, cualquier cosa que no quede claro, me interrumpen. Bueno, muy bien, yo acá tengo algo que a la salida me da lo mismo que a la entrada, o sea que dirán, ¿y para qué hago esto? Si no gané nada, ni para qué, no tiene ninguna gracia. Bueno, en tensión, es cierto, en tensión yo tengo lo mismo a la salida que a la entrada, pero las corrientes son muy distintas. La corriente que yo voy a estar tomando acá de mi señal, corriente que va a venir a la base, es mucho más chica que la corriente que yo voy a tener acá en el emisor, que acuérdense que la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector. Mucho más chica. Mucho más chica, ¿cuánto es mucho? Y puede ser 100 veces más chica. ¿Qué es lo que lo determina eso? El HFE, que me habla de la ganancia de corriente. Algo ya vimos en el otro ejercicio. Si bien el otro ejercicio, lo que vimos en el primer ejercicio era corte y saturación. Acá ya no estamos hablando de corte y saturación. Acá ya estamos hablando de otra zona del transistor, que es lo que se llama la zona activa. Acá amplifica. Como amplificador. En este caso es una amplificación igual a 1. En tensión, pero me está amplificando corriente. Porque yo la corriente que tengo en la salida es 100 veces más grande que la corriente que tengo en la entrada, suponiendo un HFE igual a 100. HFE, acuérdense que es corriente de colector dividido corriente de base. Entonces, esta configuración así de colector común se utiliza mucho para cuando queremos manejar potencia. Los amplificadores de potencia utilizan una configuración parecida a esta, colector común. Por lo general se utilizan 2 transistores, eso lo vamos a ver bastante más adelante. Entonces un transistor es como que me amplifica nada más que la parte positiva y el otro transistor la parte negativa, pero funcionan en colector común, o sea que me amplifican corriente. También se lo utiliza para adaptar impedancias. Impedancias, acuérdense que es casi, nosotros cuando hablamos de impedancia es como que estamos hablando de resistencia, solamente que resistencia en alterna. Impedancia vendrían a ser resistencias en alterna. La resistencia es solamente esto que está dibujado acá, resistencia. Impedancia incluye todo. La impedancia incluye resistencia, inductor, capacitor, todo lo que haya. Bueno, si yo acá tengo una corriente muy chiquitita, me está hablando de que yo acá en la entrada tengo una resistencia muy alta. Si yo acá tengo una corriente más grande, significa que yo a la salida tengo que tener una resistencia más chica. Entonces, supónganse, por ejemplo, que esto yo lo conecto a un microcontrolador, por decir un ejemplo cualquiera. Un microcontrolador no sale mucha corriente de ahí. Y yo quiero manejar potencia, yo quiero acá manejar un parlantito. Yo con la salida de lo que sale del integradito de un microcontrolador o lo que sea un integradito que maneje poca corriente, yo con eso no puedo manejar un parlantito. Entonces, utilizo esa pequeña corriente que puedo obtener de ese integrado, multiplicada por 100, que sería la ganancia de corriente que tengo acá. Y yo acá en esta resistencia puedo poner un parlantito, un buzzer o lo que sea, que maneja más potencia, que yo eso no lo puedo poner directamente al integradito porque se puede quemar, no maneja tanta corriente.
Eso es como para poner un ejemplo cualquiera. Pero en general se utiliza mucho este circuito, el colector común, para adaptar, se dice adaptar impedancias, cuando yo tengo de una pequeña corriente, quiero manejar algo que precisa más corriente. ¿Cómo hago para darle más corriente? Le meto en el medio un colector común. El colector común es el que se encarga de darle más corriente. ¿De dónde saca esa corriente? Y la saca de la fuente. Para eso le pongo una fuente. ¿Más o menos entendió la idea del concepto de colector común? ¿Lo van siguiendo? Es un año. Bueno, seguidor de emisor o también seguidor de tensión. Es otro de los nombres que tiene. Bueno, ya les dije colector común, ¿por qué era? Porque es común para la entrada y para la salida. Seguidor de emisor, bueno, porque yo lo tengo acá en el emisor y es como que el emisor me va siguiendo lo que yo tengo en la entrada. Y también seguidor de tensión, porque es por lo mismo, porque me va siguiendo a la salida la tensión que yo tengo en la entrada. Son nombres que se le dieron al colector común. Se los digo más que nada porque en algún libro lo van a encontrar con un nombre, en otro libro lo encuentran con otro nombre, pero es lo mismo. Bueno, entonces, este trabajo práctico, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que leer el apunte. Está pensado el trabajo práctico para eso, para obligarlos a leer el apunte. Entonces, una vez que lean el apunte, tienen que responder esta pregunta. ¿Qué es la ganancia de tensión? ¿Cuál es la ganancia de tensión de un amplificador colector común? Igual, si me siguieron en lo que expliqué recién les dije cuál es la ganancia de tensión. ¿Cuál es la principal utilidad para utilizar un transistor colector común? Bueno, también recién se los dije. Lo leen en el apunte y ahí van a tener más, lo van a tener más completo. Y después, como para ir practicando, un par de ejercicios. Entonces, acá tenemos algo muy parecido a lo que vimos la otra vez. Yo una señal cuadrada que le pongo en la base, con esa señal yo hago saturar. Acá estoy saturando otra vez el transistor. Yo le doy, fíjense que acá me dice 10 mA. Yo con eso me alcanza para saturar el transistor y prender este LED que me dice drop es caída de tensión. Me dice que el LED tiene 3,6 volt. Es un LED blanco brillante, y entonces acá, a diferencia del otro que vimos en el otro trabajo práctico que era de 1,8, bueno, este es de 3,6. entonces acá tengo una tensión un poco más grande, que son 5 volt. Una resistencia, por lo general se pone una resistencia como una seguridad, pero es muy chiquita, fíjense que son nada más que 2,5 ohms. Y acá beta, ven donde dice beta es HFE, Entonces siempre que vean en un transistor beta es lo mismo que poner HFE. Y acá esto funciona con un HFE de 50 como mínimo. Como mínimo yo acá le tengo que poner un transistor que tenga un HFE de 50. Bueno, pero ¿qué pasa? De repente yo no dispongo de un HFE que tenga, quiero decir, un transistor que tenga un HFE de 50, estando bien saturado, y tengo uno que tiene un HFE de 30. Entonces, ¿qué hago? Le meto un colector común. Entonces, yo le voy a dar esto más 3 que está acá, que dice más 3, son más 3 volt. Ahí no lo dice, pero son más 3 volt. Yo le voy a dar esta misma señal, la misma señal que tenía antes ahí, la voy a poner en la base, y voy a tener una tensión acá, en esta resistencia, que esa tensión va a ser más que suficiente para saturarme este transistor que tiene una ganancia de corriente menor. Ustedes entonces
me van a tener que calcular con estos datos cuál es la corriente acá. En el primer caso, yo les doy como dato la corriente. Hay pregunta para bajar si la configuración Darlington. Es algo parecido, pero no es exactamente un Darlington. Es para hacer exactamente un Darlington, el colector de este tiene que venir con el colector de este otro. Es bastante parecido, pero no es un Darlington. Acá en un Darlington funciona como si fuera un transistor único. Ahí adentro del encapsulado yo tengo dos transistores, pero a las salidas sigo teniendo tres patitas. Es como si tuviera un transistor, pero con una super ganancia, con una ganancia de 1000, ponele. Eso también lo vamos a ver más adelante, o no sé si lo ven con Houston. Bueno, estrictamente hablando no es un Darlington. Esto que está acá es un colector común que viene asociado a después un emisor común. Bueno, en definitiva, entonces ustedes lo que tienen que hacer es todos los cálculos acá de tensión, corriente, lo que sea, para decirme cuál es la corriente que va a precisar este circuito para funcionar, o sea, la corriente que va a circular por la base de Q2. Cuando lo calculen van a ver que esta corriente tiene que ser mucho más chica que esta que está acá, o sea que estoy obteniendo dos ventajas con esto. Por un lado, el beta que yo puedo tener para el transistor de salida es más chico. Por otro lado, y quizás más importante, la corriente que yo le estoy tomando a lo que venga acá, porque acá dice una onda cuadrada, pero anda a saber qué es lo que me da una onda cuadrada. Capaz que es un circuito que no me puede dar mucha corriente. Me da la onda cuadrada, pero capaz que con poquita corriente. Capaz que no me puede dar 10 mA. Bueno, cuando hagan los cálculos van a ver que esto es más chiquita. Bueno, ahí le estoy dando una pista que ustedes ya si saben que si ustedes hacen los cálculos y esto que está acá no es más chico que esto, bueno, revisen porque algo hicieron mal. ¿Cómo hacen los cálculos acá? Ustedes acá van a tener el LED es el mismo, 3,6 volt. Esto lo van a tener saturado. Entonces van a tener, si esto está saturado, acá tengo 0 volt. Si mi LED es de 3,6 volt, entonces ya pueden calcular la corriente que pasa por ese R2, que es la misma corriente que pasa por Q3. Vamos a ponerle I3. Esa corriente ustedes la pueden calcular. Yo acá tengo 5 volt menos 3,6 que me quedan en el diodo. Este es 0, así que este no lo tengo en cuenta. Entonces sería 1,4 dividido 2,5 ohm, ya está. Ahí le da cuál es esta corriente. Si yo supongo un beta de 30, lo dividen por 30 y ahí pueden tener la corriente que viene por acá. Sin embargo, acá hay un detalle. Y el detalle es que este circuito, transistor colector común, no funciona como este que tengo acá. Fíjense en que este no es un colector común, el emisor va a masa. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta, sí o sí, es que si yo acá le doy 3 volt, como vinimos diciendo siempre, si yo acá en la base tengo 3 volt, ¿cuánto voy a tener en el emisor? ¿Quién me dice? 2,3, exactamente. Así que yo acá en la base voy a tener 2,3 volt, sí o sí. Si no, hay algo mal. Bueno, listo, ya está. Si yo acá tengo 2,3 volt, acá voy a tener una determinada corriente, que no es lo más importante eso, sino que yo acá tengo 2,3 volt y tengo esta resistencia de 100 ohm. ¿Cuál es la corriente que pasa por esta resistencia? Vamos a ponerle
y, y 4 vamos a ponerle. ¿Cuál es la corriente que pasa por esa resistencia? Yo en un extremo de la resistencia tengo 2,3 volt, ¿no? Y en el otro extremo de la resistencia, ¿cuánto tengo? Acá, ¿cuánto tengo? Ah, ¿qué pasó ahí? Acá voy a tener 0,7 volt. Si yo acá tengo 0, acuérdense que entre el emisor y la base tiene que haber siempre 0,7 volt. Entonces yo en esta punta de la resistencia tengo 2,3. En esta otra punta de la resistencia tengo 0,7. ¿Cuál es el valor de tensión que tengo en R4? Lo que tengo en un extremo menos lo que tengo en el otro extremo. La tensión en R4, en vez de sí, en R4, va a ser 2,3 menos 0,7. 1,6. Yo en esta resistencia voy a tener 1,6 volt. Dividido 100, ahí ya tienen cuánto vale la corriente I4. Ya se lo estoy resolviendo casi. Entonces, si ya tienen cuánto vale la corriente I4, saben cuánto vale la corriente I3, suman las dos y ya van a tener la corriente de emisor. A eso lo dividen por el HFE, que le habíamos puesto que era de 50, lo dividen por el HFE. No está aclarado ahí, pero vamos a suponer un HFE de 50. HFE. Pero en el ejercicio no dice que tiene que ser menor que 50 el HFE. Dice acá. Tenemos un transistor con un HFE menor que 50. ¿Cuál? ¿Este? ¿Q1? Claro. No, mayor dice. Mayor o igual. No, sí, leí mal. Mayor o igual. Suponemos la peor situación. La peor situación es que sea igual. Si es mayor, no hay problema. Cuanto más ganancia tenga, mejor. HFE, pero lo que no dice nada es de Q2. De este que está acá, no dice nada. Dice de Q3, de Q2 no dice nada. Vamos a suponerlo como para que puedan hacer los cálculos bien. Para Q2 vamos a suponer un HFE de 50 también. Listo. Ahí está. Bueno, entonces ya está. Calculan, ya les dije cómo hacer I3, cómo hacer I4. La suma de esos dos va a ser la corriente por la base. Digo, por el emisor. Esa corriente la dividen por el HFE y le vas a dar lo que les pide acá el ejercicio. Listo. Facilísimo. La corriente de salida máxima es de 25 mA, o sea, la corriente que sale para acá. Esto que está acá me tiene que poder dar 25 mA. Elegir, acá sí, me dice que elijan valores de resistencia de modo que la salida nunca caiga más de un 5% para la corriente máxima. Bueno, entonces acá ustedes le tienen que elegir valores de resistencia para que acá tenga 5 volt. O sea, yo tengo una fuente de 5 volt. Esto también es un circuito que se usa bastante. Yo tengo una fuente de 5 volt, pero para otra parte del circuito preciso, tengo una fuente de 15 volt, quiero decir. Pero para otra parte del circuito yo preciso 5 volt nada más, porque 15 volt es mucho. Si pongo 15 volt se me quema otra parte del circuito. Yo preciso 5 volt y no voy a andar poniendo otra fuente de 5 volt porque capaz que no es necesario andar poniendo otra fuente. Entonces con un circuito como este, a partir de los 15 volt yo acá puedo tener 5 volt. Esperen que yo acá puse una barbaridad. Puse BS 25 mA. La tensión no puede estar nunca en miliamperes. ¿Qué pasó?
Ahí está. La tensión tiene que estar en voltios. O sea, BS son 5 voltios. Ahí está. Y la corriente, ahora sí, la corriente que sale de ahí, 25 miliamperes. Esto lo podemos llamar IS. Ahí está. Entonces es como que yo con este transistorcito que está acá me fabrico una fuente de 5 volt 25 miliamperes. Entonces yo le tengo que, ustedes lo que tienen que hacer son elegir valores de resistencia para que acá en el punto de unión, ¿qué valor de tensión tengo que tener? Ajá. Es lo de siempre, acuérdense. Tengo un diodo ahí, 5,7 volt. Siempre entre el emisor y la base tiene que haber 0,7 volt. Entonces yo tengo que elegir valores de resistencia que me den acá 5,7 volt. A su vez me dice que cuando yo le exija los 25 miliamperes de acá, la tensión va a caer un poquito. Ustedes cuando lo vayan resolviendo ya se van a ir dando cuenta. La tensión va a caer un poquitito, pero lo que exige es que no quiero que caiga más de 4,75 volts, que ese es el 5%. El 5% menos de 5 me quedan 4,75 volts. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener una corriente en la base que, si bien va a ser chiquitita, eso lo tienen que ver ustedes, que si bien va a ser chiquitita con respecto a la que viene por acá, algo va a influir en variarme el valor este de 5,7 volt. Y si me varía este valor de 5,7 volt, acá ya no voy a tener 5, voy a tener un poquitito menos. FE acá lo van a precisar para saber cuánto es la corriente de base. Vamos a poner siempre que no diga nada, asumimos que es 100. Salvo que diga algo en contrario, que es uno de 200 o de 50 o de lo que sea. Si no dice nada, le mandamos 100, porque es uno de los valores más comunes. Entonces, ustedes van a tener que hacer un cálculo de resistencias acá para que les dé 5,7 volt y acá 5 volt. Pero aparte, este valor se va a modificar, porque eso que ustedes calculan inicialmente, que yo acá tengo 5 volt, es que la corriente de salida es 0. O sea que yo no tengo nada conectado. Esta es una fuente, pero yo en la fuente no tengo conectada nada. Yo puedo elegir como para que cuando acá a la salida no tenga nada conectado, yo acá tenga mis 5 volt, la corriente va a ser 0, pero yo acá tengo 5 volt. Entonces la corriente por RE va a ser 5 volt dividido RE. Entonces acá tengo que adoptar un valor de RE. Eso ya depende de mí. Entonces voy a ponerle un valor que circule por la resistencia de emisor cuando no tengo ninguna corriente acá. Tiene que ser un valor mayor a los 25 miliamperes, porque cuando empieza a circular corriente por acá, esto tiene que poder entregar 25 miliamperes. Si yo esto lo calculo para un valor menor, por acá no me va a dar 25 miliamperes. Entonces yo lo puedo calcular, por ejemplo, para una corriente de emisor. Lo adopto, una corriente de emisor de 30 miliamperes. Entonces de ahí ya saben, pueden ver cuál es el valor de la resistencia R.
y en base a ese valor de 30 mA en el emisor, ya tiene ni B. Entonces acá vamos a cambiar esto. Para que funcione bien sería así. Entonces ya tiene ni B. Entonces, por acá, por R1, van a tener dos corrientes. La corriente que pasa por R1, vamos a poner, por R1, voy a tener y R12, que es la grande, que pasa todo por acá, más la corriente que se me va para el transistor, más IB. Por R2 solamente voy a tener y R12. Esto no es igual. Yo puse igual, pero no es igual. Ahí no es igual. Lo que estoy queriendo significar es que por R1 voy a tener la suma de las dos corrientes, mientras que por R2 solamente va a pasar, lo ven eso, ¿no? O sea, yo tengo una corriente que pasa por acá, que va a ser una corriente mayor que la corriente que pasa por acá. Como pista les voy a dejar que se utiliza para este tipo de configuración con dos resistencias en la base, que se llama divisor de tensión. Esto se utiliza así como una regla básica, que la corriente que pasa por esas resistencias es como mínimo 10 veces más grande que la corriente que pasa por la base. O sea, es mayor o igual que 10 veces la corriente que pasa por acá. O sea que si por la base me pasa 1 mA, no estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Cualquier valor. Pero yo digo, si por la base me pasara 1 mA, por acá, la corriente que va por acá, tiene que ser como mínimo 10 mA. Puede ser mayor, pero como mínimo tiene que ser eso. Bueno, ahí lo único que hice con esto fue dejándole algunas pistas de cómo lo pueden ir resolviendo. R1 tiene que ser más grande que R2, ¿sí? ¿Por qué decís vos? No, porque básicamente pasa más corriente. No. Tiene que ser más grande en este caso, para este circuito, no siempre. Para otro puede ser más chica, puede ser igual, pero para este caso sí tiene que ser más grande, porque tiene que haber una mayor caída de tensión. Fíjense en que es cierto lo que decís, obviamente, por R1 pasa más corriente que por R2, pero es muy poca la diferencia. O sea, yo les puse antes por decir un valor cualquiera que no es, le estoy diciendo un valor cualquiera, que yo acá es 1, por acá que calculen 10, que por el divisor que pasen 10 mA. Entonces yo acá voy a tener 11 por R1, 11 mA, y por R2 10. Entonces es más grande, pero no es una cosa, ay, qué grande que es. Lo que sí va a hacer que sea más grande es que la caída de tensión acá tiene que ser más grande, porque yo entre acá y acá en R2 voy a tener 5,7 volt. En cambio en R1 voy a tener, ¿cuánto es? 15 menos 5,7 son 9,3. Entonces, para que me dé una caída de tensión más grande, si la corriente que pasa por las dos es muy parecida, no es igual, pero es muy parecida, para que me dé una tensión bastante más grande, porque 9,3 es bastante más grande que 5,7, y sí, la resistencia tiene que ser más grande. A ver, ¿qué otra cosita les querrían preguntar? Aprovechen que estamos de oferta.
Entonces básicamente hay que sacar el número para que en R1 queden exactamente 9,3 volts. En R1 sí. Ah, Claro, lo importante es que me queden ahí en R2 en 5,7 volt. Y bueno, obviamente, en consecuencia, si ahí me quedan 5,7 y los 15 volts son fijos, me va a quedar sí o sí 9,3 en R1. Así que entonces sí. ahí preguntó Gustavo si tienen que tener una diferencia de como de 2K. Y no, ahí tiene que hacer los cálculos. No sé, yo así de memoria no les puedo decir. Si él ya empezó a hacer algún cálculo y lo hizo, yo no lo tengo este ejercicio acá resuelto a mano. Y de memoria no se lo puedo decir. Pero tiene que ser algo más. No es el doble, porque para hacer el doble tendría que ser más de 10, pero tiene que ser más que lo que tengo acá. Entonces, así, en forma grosera, diciéndolo rápido. La corriente máxima que yo voy a tener por acá va a ser 30 dividido 100. Hacen esa cuenta, es lo que le queda acá. Y la corriente que van a tener por acá va a ser 10 veces eso. Entonces ahí ya tienen. Si ya saben que ya tienen el valor de IR12, si ya tienen ese valor calculado de corriente, entonces ya pueden calcular R2, ¿verdad? Porque la tensión ya saben que es 5,7 y la corriente la calculan como les estoy diciendo. Entonces ya tienen corriente y tensión, listo, ya sacan R2. Y bueno, después una vez que sacaron R2 ya está, ya saben qué valor les tiene que dar, tiene que poner R1 para que acá les quede 9,3. Como mínimo. Como mínimo 10 veces más grande. Lo pueden hacer 11, 12, 13 veces más grande, pero como mínimo tiene que ser 10 veces más grande. Esto es una condición de diseño para este tipo de circuito. Cuando venga un divisor de tensión y la base de un transistor asociada a ese divisor de tensión, siempre se utiliza esta condición de diseño. Que lo que pase por el divisor de tensión tiene que ser como mínimo 10 veces mayor la corriente que la que toma la base. ¿Estamos? Y B 30 mA dividido 100 sería 0,3 mA. 30 dividido 100 te va a dar 0,3 mA. Si eso lo multiplicas por 10, entonces acá ya vas a tener 3 mA. Entonces ya puedes calcular R2. 5,7 volt dividido 3 mA ya te da R2. Ya está, ya te lo resolví. Bueno, si les parece entonces dejamos acá